Nos metemos en otros asuntos que queremos siempre son de fondo, ¿eh? La educación nativa es un tema por el que nos la jugamos enteros. Y la educación no es un tema que espera. Ya estamos atrasados y tenemos que correr. Carla Gamberini es quien siempre nos pone en alerta en torno a estos temas y nos da señales interesantes respecto a lo que tenemos que hacer en el mundo de la educación. Hoy vamos a hablar con ella sobre el tema de la contratación docente. Carla, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida como siempre. ¿Ya estás en Lima? ¿Sigues fuera? Cuéntame. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día a todas y todos. Sí, ya estoy aquí en Lima, ya lista para hablar del tema que ha movido un poco las noticias de esta semana a raíz de estos falsos documentos que se han detectado en la UGEL de Ventanilla. Yes. Quería un poco explicar de eso. A ver, comencemos, Carla. Claro que sí. Entonces, lo que ha pasado es que se ha detectado, este reportaje periodístico ha detectado, la UGEL de Ventanilla ha detectado entre 6 o 7 casos de docentes que frauduan documentos o de documentos falsos en términos de títulos. Y me pareció importante entonces hablar no solamente de este caso, sino poner en contexto cómo funciona la contratación docente en el Perú, a qué sistema nos estamos enfrentando, para ver que en realidad, lamentablemente, no es sorpresa que esto suceda y lamentablemente probablemente no se trate de una sola mujer, solamente que esta es la que han mirado. Y que probablemente se trata no solo, o no podemos solo esperar que se trate de un tema de corrupción específico, sino de un tema de un sistema que necesita mejoras. Y es por eso que vamos a mirar. Entonces, habíamos hablado antes que habían 600.000 docentes en el país, pues cerca de 400.000 de ellos están en escuelas públicas. Y de esas escuelas públicas tenemos casi mitad entre nombrados y contratados. Yes. Es decir, tenemos un gran número de docentes contratados que cuando se abren los procesos de contratación docente o renovación de la contratación o resignación de plazas, pues estamos hablando de grandes números de legajos, de papeles con los que tenemos que estar lidiando. Ahora, ¿quién trabaja este proceso de contratación? La trabajan las UGELes en el país. Para un poco quienes no conocen tanto esta terminología, la UGEL es la Unidad Educativa de Gestión Local. Eso quiere decir que tiene la función de gestionar el territorio, que a veces es provincia, a veces es localidad, de acuerdo a las escuelas que estén alrededor, y que cumple, digamos, las funciones del Ministerio de Educación en el territorio. Por ende, se encarga de contratar a estos docentes de acuerdo a las necesidades de los colegios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 220 UGELes en el país. Entonces, imagínate 220 UGELes que tienen un equipo muy limitado de personas contratando cerca de 200.000 docentes por proceso. Entonces, ahí ya tenemos un tema de números. Entonces, ¿cómo funciona esto? Suele funcionar como que hay toda una evaluación de expediente, como en el caso de estos docentes de Ventanilla, y esta evaluación de expediente la hacen 2, 3, 4 personas de una sola UGEL que tienen que evaluar miles de papeles. Entonces, lo que puede terminar pasando es que efectivamente esa evaluación de expediente pues pierde rigurosidad, pues se someta a temas ahí de intereses individuales. Sí, porque estamos hablando de un proceso donde tienen que haber millones de papeles siendo revisados en muy corto tiempo. Claro. Carlita, solo una acotación para terminar de entender. ¿Todos los procesos de contratación que se revisan es una vez al año o hay contratos por 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año? Suelen ser los más comunes al inicio del año escolar. Okay. Es decir, suelen ser los más comunes. Estamos hablando de, por ejemplo, el calendario 2023, publicó en febrero cuál era el proceso, y este es otro de los temas del sistema. La contratación no va solo hasta marzo. Tal vez como en los colegios privados, donde en marzo inicia el año escolar y ya sabemos cuántos niños están matriculados, y con eso cerramos el número de docentes que necesitamos. En el sector público no es así. Los ingresos de matrícula pueden darse hasta mayo, o a veces hasta junio, en algunos casos. Entonces, dado esto, cuando se hace la contratación en marzo,
a veces incluso no se sabe exactamente el número de horas que se van a necesitar y se programa pues contratar docentes adicionales en caso entren las matrículas. Y luego, ¿qué pasa? Quedan docentes con horas que hay que reasignarlos, etc. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que el sistema es complicado como es, que necesita muchas mejoras y sobre todo necesita mejoras en la parte de gestión del proceso. Entonces, estoy contando con sistemas que podrían apoyar tal vez desde la perspectiva de informática y digital. Por ejemplo. Con revisiones manuales de miles de documentos, de miles de personas, que tienen que hacerlo en muy corto tiempo, con muy poco recurso. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, evidentemente tenemos un caso también de docentes que han querido engañar al sistema, y esperemos que eso no suela pasar, esperemos que no sea frecuente, pero el sistema, lo que quiero mostrar aquí, es que es tan complicado y con tan poco recurso que se presta para ello fácilmente. Y que probablemente veamos que si se investigan más subgeles, pueda volver a salir esto. Carla, una pregunta quizás poco importante, pero me viene a la cabeza, cuando tienes que manejar tantos archivos y tanto papel, ese acervo documentario, ¿dónde lo guardas? ¿Hay bóvedas? ¿Hay lugares seguros? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Cómo se maneja eso? Es interesante, ¿no? De hecho, hace algunos años tuvimos un ejemplo de que se incendió pues el almacén del Ministerio de Educación y se perdieron documentos, pero no solo de contratación, sino de compras públicas grandotas, como fue el caso de las laptops, por ejemplo, que en ese momento era el programa de One Laptop per Child, una laptop por niño, y que se perdieron todas estas documentaciones, ¿no? Entonces sí, eso es un riesgo. Pero hoy sí tenemos documentos digitalizados, cabe decir que la mayor parte de los oficios, y del sistema, y de hecho pandemia ayudó o impulsó que esto avanzara en varias regiones. Tenemos documentos digitalizados que se suben a un sistema de contratación y ahí están, pero la revisión sigue siendo manual. Es decir, la revisión sigue siendo un ojo humano que tiene que revisar documento por documento y que tiene que revisar este sistema. E imagínate en regiones donde a veces la conectividad y los sistemas no tienen amplia capacidad. Claro. Se me cae el sistema, o se me va la luz, y yo tengo que revisar en una semana más de 2.000 expedientes de docentes. Estas cosas pueden pasar. Carla, si tenemos todos los años el mismo número de contratados, ¿por qué finalmente el Ministerio de Educación no dice, listo, todos los contratados con más de 5 años, yo sé que eso rompe la carrera pública magisterial, digamos, pero llevan tantos años contratados y dictando en esas condiciones, que no habría alguna forma de validar esos años en aula? Y precisamente está ahí la propuesta de ley de la que hablábamos hace unas semanas de nombramiento automático cuando tengo 3 años de contratado, siguiendo esta línea de ya estoy en aula. ¿Y cuál es el problema con eso? Y aquí vamos a ver el perfil de un docente contratado. Un docente contratado puede ser los que rinden la prueba única nacional y de acuerdo a su cuadro de mérito entran al contrato. Claro. Han sido evaluados, ha sido garantizado. Claro. Pero recordemos que en la última, no sé si en la última o en la penúltima prueba nacional, cerca de menos del 5% fueron los que efectivamente pasaron la prueba. Entonces tenemos un montón de personas que la rinden y no la pasan, y no los tenemos garantizados con calidad, pero necesitamos a los docentes. Entonces tenemos la posibilidad de contratar en diferentes convocatorias a postulantes con título pedagógico. Así es. Bachilleres. Así es. Luego vamos bajando. Egresados, estudios concluidos o no concluidos, titulados con estudios concluidos o no en carreras pedagógicas. Es decir, podemos tener finalmente en aula a cualquier persona que no esté capacitada para ser docente, porque la norma lo permite en varias convocatorias. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay escasez de docentes en algunos espacios del Perú, especialmente en las zonas más vulnerables, donde básicamente no hay muchos postulantes y las personas no se quieren pues, reasignar ahí a pesar del bono, en fin, ya hay otro tema de falta de incentivos. Entonces, si seguimos bajo la lógica de que yo, que no tengo estudios concluidos en educación, llegué a una contratación
estuve 3 o 5 años y ingreso automáticamente, pues nada sigue garantizando o nunca garanticé que haya calidad educativa. Es un gran problema. De acuerdo, Carla, pero hay esto otro. Soy un contratado con todos los títulos, hace 10 años que soy contratado, y cada vez que me presento al examen de la Ley de Carrera Pública Magisterial, somos 200.000, pero el ministerio solo pone 15.000 vacantes o 20.000 vacantes, y entonces siempre es un embudo que me obliga a ser un contratado todos los años. De acuerdo, y ahí creo que, por ejemplo, es interesante ver a las personas que pasan la prueba, entran a cuadro de mérito, no obtienen plaza. Tal vez ahí, para el ingreso a la carrera nombrada, sí se podrían hacer mecanismos de facilitación. Pero no es lo mismo decir cualquiera claro. por 3 años, y la ley además ha sido, digamos, astuta en decir que no solamente contratado por 3 años, sino 3 años seguidos o periodos interrumpidos. Entonces yo puedo haber estado 1 año, haber dejado totalmente el aula y luego no me haber capacitado, volver y nombrar. Entonces es un riesgo que no solamente va a perjudicar la calidad educativa, sino que complica más este sistema, que ya es complicado y deberíamos trabajar en De acuerdo. Si vamos al siguiente... sí, por favor, Carla, dale, que está interesantísimo. Si vamos al siguiente slide, quiero señalar algunos problemas de los que ya venimos hablando, pero además hablar de qué se podría hacer. Tal vez en algunos temas se necesitan muchas más reformas. Pero entonces, primero, el sistema de revisión manual de expedientes es un problema. Repito, no quiere decir que el documento no esté digitalizado, lo está, pero de todas maneras se sigue considerando que el ojo humano es el que tiene que evaluar estos 1000 expedientes en corto plazo, un equipo muy pequeño de personas que lo tienen que hacer. Solo para dar un ejemplo, yo he estado hace muchos años que trabajaba en gestión nacional del Ministerio de Educación. Yo he estado en lugares de la Amazonía peruana, las cuales se les caía la conectividad de la luz por 3 días y se paraba todo el sistema de contratación docente, y cuando tenía que retomarse, pues las personas a cargo tenían que amanecerse. Claro. Pero totalmente. Tremendo. 4 horas despiertos para poder llegar a llenar las plazas en colegios, que no se llenaban con docentes, y yo he visto que se han tenido que contratar personas con carreras de secretariado para liderar un aula. Entonces tenemos un problema de sistema de gestión que no se va a resolver con esto. Además, sí, Carla, solamente este puntito, el papelito me lleva a la corruptela, que también es parte del problema. Pero bueno, dale, que me ibas a comentar ahora los problemas. También. Y por eso los colegios sí hacen como una evaluación de rendimiento en aula, lo cual es correcto. Claro. Pero ya la hacen a quienes pasaron la previa evaluación de expediente. De acuerdo. Entonces, confiando del trabajo en UGEL. Siguiente, personal insuficiente en UGEL. Luego, la estructura del UGEL es una estructura que muchas veces replica la estructura del Minedo. Y eso a nivel local no necesariamente funciona. Las funciones del UGEL deberían ser mucho más formuladas pensando en las necesidades locales y no solamente en replicar la estructura de dirección pedagógica, dirección de gestión institucional, que replica la labor del Minedo o replica la forma del Minedo, que podría mejorarse esa estructura, dejar de ser tan burocrática y facilitar más estos procesos concretos. Luego, y esto es bien importante, la ley contempla perfiles amplios. O sea, estos docentes que han falsificado títulos lo hicieron para efectivamente ganar la plaza de contratado, me imagino, en la primera convocatoria. Pero que si se hubieran quedado vacantes esas plazas, hubieran podido postular sin tener el título, porque la ley lo contempla. Entonces aquí tenemos, ¿y por qué se hace eso? Repito, porque hay que hacer. Entonces aquí tenemos un gran problema de que necesitamos formar más docentes que ingresen a la carrera magisterial, que efectivamente nos garantice que sea un docente titulado y capacitado el que está en la carrera, el que está en el aula. Y para esto necesitamos una formación inicial docente mucho más atractiva. Entonces, ¿qué es la formación inicial docente? Esta de los institutos pedagógicos, que son masivos a nivel nacional, y de algunas universidades que efectivamente ofrecen educación. Entonces, ¿qué está pasando? La carrera docente no está siendo atractiva. Evidentemente el sueldo la hace atractiva, es decir, yo me apunto a una carrera porque el sueldo va a ser interesante, pero no es solamente el sueldo. No es solo el sueldo, Carla, eso te iba a decir. Las condiciones de trabajo, las posibilidades de ascenso, el reconocimiento
a mi labor. Hay 1000 aristas ahí, ¿ah? Exacto. Y digamos, a nivel internacional, en estudios que se ha visto, de hecho el BID publicó un estudio muy interesante que se llama Profesión en Latinoamérica, dice por qué ha declinado esto, y uno de los principales aristas de reforma es la formación inicial docente, es decir, potenciar los institutos nacionales pedagógicos en el país. Y esto lamentablemente no se mira mucho desde las gestiones, porque el impacto que voy a ver, recién lo voy a ver a más de 5 años. Entonces, lamentablemente, no suele tener mucho crédito político, por decirlo así, entonces nadie lo mira. Pero es fundamental mejorar la formación inicial docente para que sea mucho más atractiva, que la carrera sea más atractiva y poder reclutar a los mejores, y no ver estos problemas de contratación. Muy bien. Carla, creo que el tema da para mucho más, pero me tengo que ir ya porque el tiempo nos ha ganado, son las 8:30. Bueno, bienvenida a Lima después de un buen tiempo. Gracias por seguir con nosotros en Nativa. Ya prontito regresaremos al canal y estaremos en vivo juntos para seguir conversando y analizando este tema que nos gusta, nos apasiona y que es fundamental tener presente en el país. Te mando un gran abrazo, Carla. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Otro abrazo. Nos vemos. Carla Gamberini, la especialista en educación de Nativa, clarito, ¿no es cierto? ¿Cómo va trenzando problemas, pero al mismo tiempo va desmenuzando posibilidades, lo cual es interesante en el mundo de la educación. Vamos a dejar este tema aparte, por cierto que estaremos pendientes a las investigaciones que el Ministerio de Educación y la SUGEL les hagan para ver cuántos son los títulos docentes falsificados, que Carla, claro, señala 6 en ventanilla. Ay, yo tengo la sensación que podrían ser muchos más debido a la situación del país y a la complejidad que nos encontramos. Pero en fin, habrá que ver las investigaciones, no quiero adelantarme.